Gigantes tuvimos que tirar. Una herida se te puede infectar y hasta tu vida se te puede arruinar. El perdón te va a liberar de la amargura que te quiere matar. Y lejos no quiero estar lejos. Contigo me atreveré a soñar. Y lejos no quiero estar lejos. Contigo me atreveré a soñar. Una herida se te puede infectar y hasta tu vida se te puede arruinar. El perdón te va a liberar de la amargura que te quiere matar. Escuchas lo que no tienes que oír y hablas con quien no tienes que hablar. Tu barca se está deslizando y en la caída vas a terminar. Y lejos no quiero estar lejos. Contigo me atreveré a soñar. Y lejos no quiero estar lejos. Contigo me atreveré a soñar. Muy, pero muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos los que nos estén viendo en esta transmisión por Facebook Live, en este martes 16 de noviembre, casi a las 21:30 horas, hora de Uruguay. Tuvimos que mover la reunión del domingo, pero no nos quedamos sin reunión esta semana, la movimos para hoy martes, a esta noche. Así que le damos muchas gracias a los que nos están acompañando, a los que se estén sumando en la transmisión en vivo. Para aquellos que se quieran sumar a Zoom, conectar a través de Zoom, lo pueden hacer a través de conectados.live. Recuerden, conectados.live. Después del mensaje, cuando cortamos la transmisión, tenemos antes y después un tiempo bien entre casa, entre nosotros, para compartir un tiempo ameno juntos. Así que si querés sumarte, si querés conectarte, conectados.live y te lleva directo a nuestra sala de Zoom de Conectados. Y si no, bueno, gracias a todos los que nos están acompañando a través de la transmisión de Facebook o que están viendo después este video grabado en Facebook o YouTube. Sin más que decir, sin perder más tiempo, me gustaría que pudiéramos pasar al mensaje de la fecha. El mensaje de hoy lleva por título Dios sigue siendo Dios. Una afirmación, una verdad, una realidad que Dios, nuestro buen Dios, sigue siendo Dios. Pero permitime tomar un momento para orar, para entregar este tiempo en manos de Dios y que Dios pueda estar hablando a lo más profundo de nuestro corazón en esta noche. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad, Señor, de estar conectados una vez más en familia, entre amigos y también con las personas que tú estás permitiendo que se sumen a la transmisión, al grupo, que lo vean después grabado hasta donde vos permitas que llegue. Señor, te pido en esta noche en el nombre de Jesús, Señor, que hables a nuestro corazón. Señor, disponemos nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente a concentrarnos en lo que vos nos querés hablar esta noche. Háblanos, Señor, dejamos en tus manos toda ansiedad, toda preocupación, todo motivo de distracción, para que vos, Señor, estés cuidando de nuestras cosas como lo haces siempre y nosotros ocuparnos de las tuyas, Señor, de tus cosas, Señor. Habla a nuestro corazón quiere oírte, Señor, queremos escuchar lo que vos tenés para nosotros en esta noche, Señor, que nuestro corazón se alinee con el tuyo, Señor, con la sintonía de tu corazón. Te amamos y queremos conocerte más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a dar comienzo. Entonces, Dios sigue siendo Dios. Cuando empezó la pandemia, eh, el año pasado, en torno a marzo, si mal no recuerdo, ¿no? El año pasado, en torno a marzo, empezó la pandemia y la pandemia nos movilizó a todos, obviamente como seres humanos, como personas. Eh, Nuestra sociedad, el mundo entero, como seres humanos somos muy frágiles. Y la pandemia, como tantos otros sucesos, circunstancias, situaciones difíciles que la sociedad vivió en torno a la historia, eh, ha sido difícil para todos. En algunos casos, por temas económicos, en algunos casos,
por temas de salud y en los peores por pérdida de un ser querido. Eh, y en medio de la pandemia, creo que somos muy conscientes que también nos sacudió como iglesia, como hijos de Dios, como personas de fe, que creemos, que confiamos en Dios a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras imperfecciones. ¿Y cómo no nos va a sacudir si nosotros no somos la excepción a la regla? Somos seres humanos más, parte de la sociedad, solo que tenemos nuestra fe y nuestra confianza puesta en Dios. Pero nos sacudió y movilizó a la iglesia en general, y nos movilizó a cada uno de nosotros. Y hay algo que yo sostuve ni bien empezó la pandemia, algo que no podíamos dejar de pensar, de recordar, de sostener, de confiar, de creer, ni olvidar, que es que aún en medio de la pandemia Dios siguió y sigue siendo Dios. A pesar de la pandemia y en medio de la pandemia, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Cuando todo va bien en nuestra vida, Dios sigue siendo Dios. Cuando me sobreviene una adversidad, una situación difícil, una circunstancia complicada en mi vida, Dios sigue siendo Dios. Cuando necesito que su mano de poder se manifieste en algún área de mi vida o en alguna situación a favor de nuestras vidas, Dios sigue siendo Dios para poder hacerlo. Y aun cuando lo que esperaba o lo que creía necesitar no viene o no sucede, aún Dios sigue siendo Dios en medio de eso. Hace varios domingos ya atrás, quizás un mes o dos, recorríamos un poco el libro de Job. Y Job seguía antes, cuando todo iba bien, cuando tenía aparentemente todo lo que un ser humano pudiera desear o necesitar, dijéramos nosotros en nuestro lenguaje replatense, estando del otro lado, Dios seguía siendo Dios en su vida. Cuando sobrevinieron pruebas y perdió su negocio, su riqueza, sus empleados, sus hijos y aún su propia esposa se puso en contra de él y también su salud se vio afectada gravemente, aún así Dios siguió siendo Dios en medio de todo eso. Y en los momentos que Job se sentía o estaba más confiado, o menos confiado, o más atribulado, menos atribulado, o las personas que lo rodeaban le daban algunos quizás un poco para adelante y otros no, a pesar de todo ese entorno y todo lo que Job escuchaba, Dios seguía siendo Dios. Estaba en Job, estaba en vos, estaba en mí. No dejar de confiar en Dios en medio de cualquier situación. Cuando todo va bien, cuando todo va mal, cuando necesito que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida, o aún cuando lo que esperaba que suceda no sucede, o aún cuando no esperaba que sucediera algo y sucede algo inesperado, negativo. Dios sigue siendo Dios. Pero no vamos a hablar de Job hoy, quería recordar eso. Me venía a la mente, mejor dicho, pensando que es otro recuerdo más en la palabra que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el mismo Dios amoroso y perdonador. Dios sigue siendo el mismo Dios todopoderoso para obrar un milagro en medio de nuestra vida. Dios sigue siendo el Dios justo, santo, fiel, aunque nosotros a veces no le seamos fiel. Dios sigue siendo Dios. Y permitidme, vamos a leer juntos algunos versículos en esta noche. Porque que Dios sigue siendo Dios, significa que sus ojos siguen estando sobre nuestras vidas. Que Dios siga siendo Dios, significa que Dios sigue con el mismo poder intacto para obrar un milagro en nuestras vidas. A veces siento por momentos que en algunos lugares o por algunos momentos de nuestra vida o en algunas comunidades, o mismo en uno mismo en su vida, pareciera que por momento Dios como que se le gastó el poder. Como que la kriptonita, estilo Superman, ya está fallada, está gastada. Como que Dios ya no pudiera hacer los mismos milagros y prodigios que hizo antes. Antes en el pasado de los tiempos bíblicos, o en el pasado nuestro, reciente o no tan reciente de nuestra vida.
Y quiero recordarte, permitime primero que nada, al comenzar a recordarte, y voy a ser súper reiterativo en esta noche hasta que se nos grabe y lo recordemos y se nos impregne, que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios para obrar como obró antes en tu vida o como obró en la vida de otros. Dios puede volver a hacerlo, Dios sigue siendo Dios. Lo que latía y late en mi corazón en esta noche, y no solo en esta noche, sino desde hace varios días con este mensaje en mente, es que Dios va a obrar en nuestra vida de manera especial a través de este mensaje, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, para que aquellos que quizás hemos perdido la confianza en Dios podamos recuperarla. Y para que aquellos que tenemos nuestra confianza en Dios, quizás un poco golpeada, quizás un poco débil, o intacta quizás, sea fortalecida. Mira lo que dice Isaías, capítulo 62. No vamos a leer todo, voy a leer hasta una parte nomás. Isaías, en este capítulo, en el capítulo 62, ora por Jerusalén. Es un capítulo de oración, de palabra profética, y recordemos que el pueblo de Dios, como todo ser humano, tropieza con la misma piedra. Nosotros somos unos cabezones que tropezamos con la misma piedra. Nosotros muchas veces le somos infiel al Señor, sea en algo que pueda parecernos grave, sin consecuencias, o quizás en cosas pequeñas diarias, que debiéramos en nuestro corazón ser fiel al Señor. No quiere decir que le dejamos de amar, le amamos, pero somos imperfectos, le amamos, pero somos humanos, le amamos, pero no es suficiente. Nuestro deseo, nuestro querer, necesitamos apoyarnos en Él. Y así como el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia, relatado en la Biblia, y también pasa hasta hoy en día, ¿no? Que camina firmemente y en un momento tiene sus altos y bajos, que camina hacia adelante y no deja de caminar, pero tiene sus recaídas, sus infidelidades, que se note más a la vista sus imperfecciones, sus fallas, pero Dios sigue siendo fiel y Dios siempre vuelve y una otra vez a su pueblo, a abrazarle, a buscarle, a que su corazón se vuelva a Él, a reconciliarse con Él. Y mira lo que dice Isaías capítulo 62, dice, debido a que amo a Sión, no me quedaré quieto, debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado, no dejaré de orar por ella, dice Isaías, hasta que su justicia resplandezca como el amanecer de su salvación, arda como una antorcha encendida. Las naciones verán tu justicia y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria. Tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor mismo. El Señor te sostendrá en su mano para que todos vean como una corona espléndida en la mano de Dios. Nunca más te llamarán la ciudad abandonada ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios, porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como una joven se dedica a su esposa. Entonces Dios se regocijará por ti, como el esposo se regocija por su esposa. Y después sigue, y en el 9, 62:9 dice, ustedes cultivaron granos y ustedes lo comerán alabando al Señor. Dentro de los atrios del templo ustedes mismos beberán el vino que prensaron. Estas son palabras de oración y al mismo tiempo palabras proféticas de Isaías a su pueblo, trayendo esperanza, recordando que Dios les amaba, recordando que Dios seguía siendo Dios y era capaz de obrar en medio de sus vidas para restaurar, para hacerlos superar cualquier situación que estén viviendo. Y siempre después que Dios obra, en respuesta a la obra de Dios, hay una alabanza que sale en nosotros. Hace unos varios mensajes atrás decíamos que es imposible no responder a tan grande amor. No es imposible no responder a tan grande amor con alabanzas, con gratitud y con el deseo de hacer cosas que le agrade a aquel que nos amó primero, que nos ha amado tanto.
Y si Dios lo hizo con su pueblo, y no es el único momento, este es un ejemplo de Isaías, pasaron en tiempos de Moisés, pasaron en tiempos de Josué, pasó en tiempos de Jeremías, en diferentes momentos Dios lo volvía a hacer, lo volvía a hacer, lo volvía a hacer con su amor, con su fidelidad, con su poder, librándolos de las situaciones difíciles, obrando milagros a favor de su vida. Dios volvía a hacerlo porque Dios seguía siendo Dios. Y claro, seguía diciendo, por amor a su nombre. Pero Dios lo seguía haciendo, por amor a su nombre, porque Él es fiel, por amor a su nombre, porque Él no miente y es fiel a su palabra, por amor a su nombre, pero también por amor a su pueblo. Dios sigue siendo Dios y lo vuelve a hacer, y lo volvía a hacer. Y así como lo hacía en tiempos bíblicos, así como lo hacía en tiempos de Isaías, así como lo hacía en los diferentes momentos que están relatados en la Biblia, Dios también lo puede volver a hacer hoy en nuestra vida. Yo no sé cuál es o qué es eso que necesitas del otro lado quien esté escuchando, que Dios vuelva a hacer en tu vida. Yo no sé en qué área de tu vida necesitas que Dios se vuelva a manifestar o puedas volver a ver y sentir que Dios está siendo Dios de nuevo en tu vida o que sigue siendo Dios. Pero lo primero que te quiero decir esta noche es, Dios sigue siendo Dios y así como lo hizo en el pasado, reciente o lejano, lo puede volver a hacer en nuestra vida de nuevo, porque Dios no cambia, porque su poder no cambia, porque su amor para con nosotros no cambia. Y por amor a su nombre, porque Él es fiel a su palabra. Dios sigue siendo Dios. A veces me da la sensación, volviendo a lo que decía al principio, que a veces nos cuesta creer que Dios puede sanar a alguien. Nos cuesta creer que Dios puede obrar un milagro financiero para sacar del cuello alguna cuerda económica que nos está apretando. O milagros que quizás parecen más sencillos o cotidianos en nuestra vida, como en los estudios o en el trabajo, y que parecen no tan sobrenaturales, pero no importa, no se trata de cuán grande o cuán pequeño nos parece a nosotros que es el milagro. Dios sigue siendo el mismo Dios y el poder de Dios sigue siendo el mismo. Para obrar en nuestros estudios, para obrar en nuestro trabajo, para obrar en nuestra salud, para obrar en cada área de nuestra vida. Pero todo esto no se trata de lo que Dios puede hacer por nosotros solamente, ni se trata solamente de pedir cosas a Dios, ni se trata solamente de beneficios que podamos tener de Dios. Por eso permitime seguir avanzando un momento, porque ahora vamos a hablar de eso también. En el capítulo 2 de Joel, del versículo 12 al 17, quiero leerte. Dice, por eso dice el Señor, vuélvase a mí ahora mientras haya tiempo. Vuélvanse a mí, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren su corazón. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizás le suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios, como lo hacían antes. Toquen el cuerno del carnero en Jerusalén, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún a los bebés, llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera, y que los sacerdotes, quienes sirven a la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del pueblo y el altar, que oren, perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a hacer la burla de los extranjeros incrédulos que dicen, ¿los ha abandonado el Dios de Israel? Y lo segundo que quiero decirte en esta noche es que Dios no te abandonó, que Dios no nos ha abandonado, que Dios sigue siendo Dios en medio de nuestra vida, como decía al principio y dije que iba a ser reiterativo con esto, y permítanme serlo porque necesitamos que esto se grabe en nuestro corazón. Es imperioso, de imperiosa necesidad que se grabe en nuestro corazón, recordar y tener presente en todo momento, en toda situación, que Dios sigue siendo Dios. Lo primero que te dije es, punto 1, Dios sigue siendo Dios y puede volver a hacerlo, puede obrar
de nuestra vida como lo hizo en el pasado, reciente o lejano, o como lo hizo en otras personas. Dios puede volver a hacerlo porque Él sigue siendo Dios, su poder sigue siendo intacto, su amor por vos y por mí sigue siendo intacto y su fidelidad sigue siendo intacta. Y lo segundo es que Dios no nos abandonó, que Dios no nos dejó, no te dejó, no nos dejó en ningún momento. Pero hay algo que sí nos llama la palabra, y acá como Joel lo hace en ese momento, en ese tiempo, para el pueblo de esa época, también lo hace a través de otras personas hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, y es un llamado al arrepentimiento, o un llamado a acercarse a Dios, a buscarle, o un llamado a volver nuestro corazón a Él. Y como dice especialmente el versículo 13 del capítulo 2 de Joel, no se desgarren la ropa de su dolor, en su dolor, sino que desgarren sus corazones. En otras palabras, no hagan en sí una expresión externa de lo que están pasando, por más que muchas veces se nota, es inevitable. Pero lo que Dios quiere no es una expresión externa, sino que se desgarre nuestro corazón, que regresemos, que volteemos, que volvamos nuestro corazón, nuestra confianza al Señor, que volvamos a dirigir nuestra oración a Él, que volvamos a reconocer y en la práctica realmente depender de Él, y recordar y no olvidar que Él sigue siendo Dios. Y te quiero leer algunos versículos más antes de terminar. Yo dije que Dios sigue siendo Dios cuando todo va bien. Como dice un conocido orador por ahí, esto también pasará. Los momentos lindos también pasan. Dios sigue siendo Dios en medio de las circunstancias difíciles. Él no nos ha abandonado, pero eso también pasará. Los momentos difíciles, como los momentos que nos sacan o producen una sonrisa en nuestro rostro. Pero aún cuando lo que esperamos que suceda no sucede, o todavía no sucedió, aún Dios sigue siendo Dios. ¿Y qué quiero decir con que aún Dios sigue siendo Dios? Es que Dios sigue siendo Dios fiel. Dios sigue amándonos. Dios sigue siendo merecedor de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestra confianza, de honra. Que vos y yo no volteemos nuestro corazón a otro lado cuando las cosas no van tan bien como quisiéramos. Que nosotros no volteemos nuestro corazón, nuestra confianza, nuestra mirada a otro lado, cuando aún no sucedió aquello que esperamos o que necesitamos o creemos necesitar. Que no volteemos nuestro corazón, nuestra mirada ni confianza a otro lado, aun cuando no pasa exactamente aquello que queríamos que pasara. Porque, ojo, no olvidemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y no hay nada mejor para nuestras vidas fuera de la voluntad de Dios. Entonces, quizás no se trata de que no llegó, no vino, no sucedió algo que estamos esperando, porque, Dios me falló, sino que quizás eso que esperábamos no era lo que necesitáramos. O peor aún, iba a ser peor para nosotros tener eso que queríamos necesitar. Por eso te quiero leer Habacuc 3, del 17 al 19. Y lo compartíamos el viernes. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales. En pocas palabras, aunque falte todo, aunque pueda no tener nada aparentemente ante mis ojos de fruto o de lo que yo necesito o creo necesitar. Con todo, dice el 18, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y sigue el 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual me hace mis pies como de ciervas en las alturas, me hace andar. Jehová es mi fortaleza, y te repito el 18, con todo, aunque pase todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Punto 1, Dios sigue siendo Dios, su poder sigue siendo intacto, su amor para con nosotros, su profundo amor sigue siendo intacto, y lo puede volver a hacer, así como lo hizo en el pasado. Segundo, Dios no nos ha abandonado, Dios está con nosotros. Dios nos ama, no nos ha dejado ni nos dejará en ningún momento. Y tercero, sea que suceda lo que esperamos, o sea que todavía aún no haya llegado a eso, sea que la resolución que Dios ponga frente a nosotros sea lo que esperamos o no, sea cual sea la situación, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré
en el Dios de mi salvación. ¿Qué quiere decir esto? Sea la situación que estamos pasando, sea la situación que pasemos, sean situaciones que nos hagan sonreír y produzcan alegría en nuestro corazón, o sean situaciones que quizás nos puedan preocupar y sean circunstancias difíciles. Con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, y Él es mi fortaleza. O sea, no dejaré de confiar en Dios. Que esa sea nuestra postura. Punto 3, no dejes de confiar en Dios. No dejemos de poner a Dios como nuestra habitación, como nuestro refugio, como nuestra fortaleza, como nuestro amparo. Lo repito, punto 1, Dios sigue siendo Dios y va a volver a orar como lo hizo en el pasado, puede volver a hacerlo. 2, Dios no nos ha abandonado. 3, no lo hagamos nosotros para con Él. No quitemos nuestra mirada, nuestra confianza de Él. Es lo que dice 2 Corintios 4, y termino con estos 3. 4:8. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Y Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Quiero detenerme acá. No nos dio un espíritu que nos esclavice al miedo. ¿Qué hace un niño cuando tiene miedo? Y tiene a su padre en vida y tiene a su padre cerca. Corre a los brazos del Padre. Te repito, Dios no nos abandonó. Dios lo puede volver a hacer. Mantengamos nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza intacta en Él, porque Él es fiel. Él nos ama profundamente. Y cuando el miedo, cuando la preocupación, cuando la angustia nos quiera oprimir, nos sobrepase y sentamos que perdemos el control, es un buen momento para correr a los brazos del Padre. Y hago otra pausa acá. Nunca tuvimos el control de nada. Esa es la buena noticia, gente. Nunca tuvimos el control de nada. Pero como seres humanos necesitamos sentir, o a veces queremos sentir que tenemos el control de las cosas, y cuando no, nos desesperamos. Pero la verdad liberadora es que nunca tuvimos ni tenemos el control de nada, sino que Dios está al control. Y si vos y yo logramos confiar en Dios, que Él está al control, que Él sigue siendo Dios en medio de cualquier circunstancia de mi vida, eso va a producir en nosotros una profunda paz, como dice Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro corazón, nuestros pensamientos en Jesús, a pesar de... Dios es tan bueno. Y termino con unos versículos de Filipenses 1. Y estoy seguro, en el versículo 6, dice Pablo, de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Aquel que empezó la buena obra en vos y en mí, la va a terminar. 9. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en el conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, al fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Cristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Un momento. Para cerrar, podemos seguir viendo y comprobar que Dios sigue siendo Dios, a pesar de y en medio de cualquier situación. Dios nunca deja de ser Dios en todo sentido, en su amor por nosotros, en su poder que sigue vigente, y no olvidemos, como leímos recién, que aquel que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar y no nos dejará solo, nunca nos ha dejado solo, nunca nos ha abandonado ni lo hará. Estuvo y estará siempre
aquí con nosotros. Recordemos que Dios no deja de ser Dios, que no deja de estar al control, que no deja de amarnos profundamente, y que eso nos sostenga, nos llene de paz y podamos seguir aprendiendo cada día más a confiar en Dios y ponerlo en práctica. Disculpen lo reiterativo, pero lo dije y avisé desde el comienzo que iba a hacerlo porque necesitamos, es vital para nosotros que nos taladre, entre y se impregne en nuestra mente que Dios sigue siendo Dios, que Él no nos ha abandonado, que como lo hizo en el pasado, lo puede hacer en el futuro y lo ha de volver a hacer. Depende de nosotros el confiar en Él. Y que cualquier situación sea, de las buenas o de las difíciles, no saquemos nuestra mirada de Dios. Y si en algún punto o en algún momento hemos quitado nuestra mirada, nuestra confianza de Él, que podamos volver nuestro corazón, nuestra mirada, nuestra confianza y nuestro amor hacia el Señor, porque Él es fiel y justo, nos ama y lo volverá a hacer porque Dios sigue siendo Dios. Esto es lo que quería compartirles y sin tomar más tiempo, quiero que podamos cerrar la transmisión orando y con una canción. Así que oramos. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad de compartir lo que creo vos pusiste en mi corazón, Señor. Esto que venía masticando, procesando, meditando en esto hace varios días. Gracias porque vos te ocupás de todas nuestras necesidades, Señor. Gracias porque vos conocés cada una de nuestras necesidades y tus ojos están sobre nosotros siempre. Antes, aún antes de que pronunciemos con nuestros labios cuáles son nuestras necesidades o peticiones, vos proveés para cada una de ellas, Señor. Y gracias, Señor, porque si trajiste este mensaje y si necesitamos recordar, Señor, que vos seguís siendo Dios, por algo es, y que podamos recordarlo en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, sea cual sea que atravesemos o que estemos caminando o que suceda en nuestra vida, que podamos recordar, sostener y no olvidar que Dios, que tú sigues siendo Dios, que nos seguís amando con un amor eterno profundamente y que nos amaste primero. Y que en respuesta a ese amor, Señor, podamos confiar en tu poder, en tus cuidados, y en respuesta a ese amor, honrarte, Señor, alabarte, adorarte con nuestra propia vida, en cada área y en cada aspecto. Porque mientras nosotros nos ocupamos de tus cosas, tú te ocupas de las nuestras, Señor. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando la canción termine y la música se acabe, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiendo y la fe me está faltando, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás, lo serás.
Cuando la tormenta recia y mis fuerzas desfallezcan, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás, lo serás. Señor, quiero pedirte por cada vida que está viendo esta transmisión, sea en Zoom, sea en vivo, Señor, o sea grabado. Pedirte por cada vida que haya escuchado este mensaje, que esté escuchando esta oración, sea cual sea la situación que hayamos vivido o estemos viviendo, que podamos llevar a la práctica, que podamos hacer carne en nuestra vida, Señor. El hecho de estar quietos y dejar que vos seas Dios en medio nuestro. Y conocer que vos sos Dios. Y recordar que seguís siendo Dios. Que tu poder, que tu amor sigue intacto. Y que solo resta confiar en vos. Y que la fe en ti que mueve montañas sigue vigente hasta hoy en día. Y que ese milagro de sanidad puede llegar, que ese milagro de restauración familiar puede llegar, que puertas se pueden abrir de tu parte, que sea cual sea nuestra necesidad, tú puedes proveer para ellas. Pero lo primero, lo que necesitamos es permanecer, o en todo caso, volver nuestro corazón, nuestra mirada, nuestra confianza a vos. Que seas vos limpiando, Señor, la mirada borrosa, turbia, distorsionada de la realidad que a veces las circunstancias nos producen, o quizás nuestras propias decisiones. Que vos nos tomes de la mano una vez más y nos ayudes a volver de los caminos en los cuales no debíamos de andar, para andar en el camino que es Cristo, que es Jesús, que nos ha amado profundamente y entregado su vida por nosotros y es el único camino a ti. Que aquel que se siente sin fuerzas y siente tambalear, siente desfallecer, que vos estés renovando sus fuerzas. Que aquel que se encuentra cansado, abatido, pueda venir y descansar en vos. Que nuestra fe sea fortalecida o en todo caso recuperada. Nuestra mirada puesta en ti una y otra vez. Nuestro corazón, nuestra mirada vuelta a ti. Y que podamos permanecer quietos, confiando que vos seguís siendo Dios. Y dejando que seas Dios en medio nuestro y nos sigas sorprendiendo. Gracias por este día de vida, gracias por tus bondades, por tus misericordias. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que esta palabra les haya sido de bendición. Si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes, del chat de Facebook o de Instagram. En Facebook, en facebook.com/
conectados.faith, como fe en inglés, FAITH, o a través de Instagram, con el usuario _conectados.live. Pueden escribirnos por allí, estamos a las órdenes, les contestaremos a la brevedad. Si tienen algún motivo de oración, de agradecimiento, alguna consulta o cómo sumarse al grupo de Conectados, bienvenidos. Y no olvidemos que Dios sigue siendo Dios. Un abrazo grande y nos vemos el próximo domingo, y que va a dar sorpresa, así que estén atentos a las publicaciones en las redes, porque vamos a tener, Dios mediante, un invitado especial. Así que un abrazo grande, nos despedimos por acá y cerramos la transmisión. Saludos.